Bendiciones, mis amados, aquí de vuelta con ustedes. Estamos hablando sobre lo que sería la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios, el ánimo de Dios, que en el lenguaje moderno se llama entusiasmo. Lo contrario sería apatía, desánimo, desaliento, irresponsabilidad, indiferencia. ¿Qué es lo que hace que los hombres y las mujeres caigan en estos pasos de la apatía y que pierdan todo ánimo y valor hasta por vivir, llegando al punto hasta de suicidarse con familias enteras? Bueno, es la falsa calma que se coloca antes de estos hechos, aparentando que no está pasando nada, cuando están pasando muchas cosas que te están llevando a esos estados de ánimo, en donde lo peor que te pasa es que no quieres afrontar el problema que hay. Y no lo quieres afrontar porque no sabes cómo hacerlo. El entusiasmo, el ánimo, la fortaleza de Dios en el ser interior es el que hace que tú puedas cambiar. Si tú vas a buscar en cualquier diccionario la palabra entusiasmo, te va a decir que es el ánimo divino recibido en tu ser interior que te recalca tus dones y tus talentos, tus cualidades y tus actitudes para que veas que sí puedes salir adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente le huye tanto a los problemas. Nadie quiere tener problemas. El que diga que quiere tener problemas está mintiendo. Pero no los podemos evadir. Pequeños o más grandes, siempre los vamos a tener. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Ten confianza. Yo he vencido al mundo que te causa las aflicciones. Parafraseado de esa manera. ¿Qué es lo que nosotros le tenemos miedo? A tener que enfrentar a algo que no hemos pasado por allí. Nos gusta pasar por lo que ya conocemos, tener las respuestas que sabemos que nos dan victoria, pero resulta que las crisis o los momentos de angustia son importantes en la vida de las personas porque constituyen desafíos. Y una vida que no tenga desafíos es una vida monótona. Es una vida sin victoria, porque mecánicamente estamos haciendo lo mismo todos los días. Estamos viviendo, no existiendo. En la crisis es donde aflora lo mejor de cada uno. Hablar de crisis es promoverlo y callar es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro para salir de esto. Es bien importante que tú sepas que no estás solo, que el Dios del cielo, tu Padre, está contigo. Que si no has nacido de nuevo al Evangelio y no conoces a tu Salvador, el Señor Jesucristo, tú digas, yo necesito esa ayuda de parte de Dios, yo te digo solamente di, Padre, Señor mío, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados, necesito que tú me limpies, necesito que tú me perdones, necesito que tú me restaures, mi Señor. Quiero que vengas y gobiernes mi vida, porque hoy más que nunca me encuentro sin rumbo. Necesito tu luz para caminar, necesito que la sangre de tu cruz me limpie de todo mal y pecado por el cual me acusan, para que seas tú quien pague mi deuda y pueda yo empezar una vida nueva. Ese es un buen comienzo. Y si te habías apartado del Señor, Señor, regreso a ti, nunca debía haberme ido, pero deseo que tú intervengas en mi vida, sálvame, sáname. Él no se enoja por eso. Él ha estado esperando que tú digas eso. Aquí hablando de Saúl y David,
David le hace manifestaciones a David a Saúl, de cómo el Señor está con él. Pero en ni siquiera una línea Saúl tiene arrepentimiento para con Dios. Ni siquiera en una palabra Saúl cree que Dios puede hacer algo. Está apartado de Dios. Apartado de Dios, nada podremos hacer. David, en cambio, era una manifestación del control sobre las cosas. El dominio y el reino de Dios en su mente, en sus pensamientos, en su corazón. Hablaba con claridad de lo que su Dios era y de lo que su Dios hacía y de lo que Dios hacía a través de él. Tenía autoridad cuando hablaba. Hablaba con el convencimiento de alguien que cosecha triunfos en el Señor. Alguien que sabe que la mano de Dios está sobre él y que el poder de Dios cabalgaba sobre él. La gente que lo conocía hablaba de él maravillas y terminaban diciendo, y el Señor está con él. Y miramos en el capítulo anterior cómo cuando David va al rey, lo primero que le dice es que él era pastor de ovejas. Ya está pensando como el yerno del rey, porque el rey lo estaba ofreciendo a quien venciera al filisteo. Y él comienza a hablar de la autoridad de Dios y del poderío de Dios. Y él empieza a hablar de las cosas como si ya fueran y tuvieran el nombre propio escrito de él. David, la silla del rey de la mano derecha de David. La hija mayor del rey, propiedad David. Los guerreros que van a estar conmigo, propiedad David. No le van a cobrar los impuestos a la familia de David, ni a él, propiedad David. Posición en el palacio de David. Y no había pasado nada de eso. O sea, ese dominio y control y autoridad dentro de ti solamente puede provenir de una comunión con Dios. Pero no es suficiente eso para alcanzar. Se necesita el poder. Y aquí es donde la iglesia ha fallado. Porque la gente que se mueve en el poder de Dios no solamente conoce o vive la autoridad, tiene control de sus pensamientos y dominio propio para que solamente generen la vida de Dios, sino que el poder de Dios se tiene que manifestar con hechos. Pelear contra el filisteo sin la ayuda de Dios era derrota, pero peleando el Señor por uno era un éxito. Ahora, tú que conoces la historia, te hago la siguiente pregunta. ¿Bajó del cielo el Señor para pelear con Goliat? Tú sabes que no. Tú sabes que no. Entonces, ¿dónde se manifestó la gloria de Dios en la lucha de David con Goliat? En los acontecimientos. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Porque una cosa es que tú conozcas la autoridad, conozcas del reino, conozcas de la gloria de Dios, seas capaz de glorificar a la gloria, hablar de ella, contar testimonios. Pero el evangelio de Dios es poder de Dios. Si el evangelio de Dios no es poder de Dios en tu vida, tú tienes una fe que no tiene frutos. Tú tienes una mente esclerosis para las cosas de Dios, una mente endurecida para creer que Dios puede hacer a través de ti. ¿No dice acaso el mismo David, que conocía estos principios, que en el hablar, en el fruto que diera la boca cuando hablara, estaba la vida y la muerte? En la boca tuya hay un milagro de Dios. En la boca tuya hay un poder sobrenatural.
Ahí es cuando tú desatas y atas en el cielo. Profeta, ¿cómo es eso? Mira esto. Llegó la hora en que David tenía que demostrar todo lo que había hablado con el rey y con sus hermanos y con los que le habían escuchado. Ahora ya no se trataba de vociferar. Eso no nos pasa a nosotros. Hablamos de que el Señor ha prometido, que el Señor me ha dado, que el Señor prometió que me iba a dar, que esto es mío, que lo otro es mío, pero pasa el tiempo y la gente mira que tenemos la misma carestía. Por eso es que en nuestra familia se ríen de los aleluyas y nos dicen que nos están haciendo un lavado cerebral para quitarnos el dinero. Porque nuestra vida no manifiesta ese poder de Dios, esa gloria de Dios. ¿En dónde está lo que Dios va a hacer por nosotros? ¿En dónde? ¿En dónde se manifiesta Dios con ese poder sobrenatural que las personas en nuestro trabajo, en nuestras oficinas, en nuestra casa, nuestros vecinos, vean que Dios está con nosotros? Que ellos vean que Dios hace a favor de nosotros, porque lo que nos está pasando, si Dios no está con nosotros, no sucede. ¿En dónde está? A eso es que se le llama poder. Y saber que Dios lo ha delegado en Jesús para nosotros. ¿Cómo es eso, profeta? Bueno, lo vamos a ver con el ejemplo de David. Ahora llega la hora de que David tiene que emplear su control, su dominio propio, su conocimiento del reino, de la autoridad de Dios, comenzar ahora a que se manifieste físicamente la gloria de Dios para que la gente pueda ver el poder. Pero eso tenemos que hacerlo nosotros. La autoridad y el poder delegado está en nosotros. Ahora, el que lo hace es Él. Y cuando Él enseña su poder, se llama gloria. Y la gloria no es más que la manifestación visible y audible a los hombres de la respuesta de Dios a una necesidad de Él. Aquí la necesidad era matar a Goliat. Pero el hombre estaba con todas las armas de guerra de ese momento. El otro tenía una onda. Y como se corría por ahí el cuento, y que era real, de que eran 5 hermanos, tuviéramos tiempo lo veríamos en la Biblia, Goliat tenía 4 hermanos más gigantes como él. Mire cómo David, así como estuvo pensando en su corazón que ya él no sería más pastor, sino que cuando le habló al rey le dijo que él era pastor. O sea, ya se veía como un príncipe dentro del reino de Saúl. Asimismo, cuando él fue por las piedras al arroyo, él sabía que no tenía sino una sola oportunidad para matar a Goliat. Él no cogió 5 piedras por si fallaba la primera tenía la segunda, y si fallaba la segunda cogía la tercera, porque mientras él movía la onda, le habían tumbado la cabeza. Él tenía una sola oportunidad. Y Dios tenía que estar en esa oportunidad. Él cogió 5 piedras porque en su corazón dijo, bueno, y si mato a Goliat y se levantan los 4 hermanos que deben de estar allá atrás de él, pues los mataré a los 4 igual. Eso te habla de una persona que está pensando en que Dios es capaz de vencer no uno, sino todos los obstáculos que se presentan. Es alguien que sabe bien que su entusiasmo, su energía, su fuerza, su ánimo, no depende de lo que la demás gente le diga. La gente que necesita que otra gente le ande animando es gente que no tiene fortaleza de Dios, que no conoce la fidelidad de Dios, que no conoce la gloria de Dios en su vida. Él tiene chispacitos pequeños, pero que no le alcanza la gasolina para sostener los problemas grandes. Y David, cuando lo vio, no solamente vio a Goliat, vio a sus 4 hermanos detrás. Por eso tomó las 5 piedras.
Y cuando se paró enfrente de él, el enemigo, el obstáculo, la dificultad, el problema, la crisis de ese tiempo, le habla en su fuerza. Y David solamente responde en la fuerza de Dios. Mira esto. Versículo 44. 43. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Y también dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Mire cómo David cambia en el mundo físico las cosas, porque de eso vamos a hablar ahora. Tenemos la autoridad para hacer eso. Por eso en tu boca está la vida y la muerte. Está el milagro de lo sobrenatural. Podemos alterar el curso de todas las cosas. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es de el Señor. Él os entregará en nuestras manos. Aquí hay unas cosas importantes en lo que estamos leyendo. David no solamente le habla al obstáculo que tiene al frente, al problema que tiene al frente, le habla a todos los problemas detrás del problema. Porque cada filisteo detrás de Goliat, que estaba atrás esperando los resultados, era un problema, era un arma, era un guerrero, era alguien que quería pelear para conquistar. O sea, David está encerrando, está enlazando para cambiar el resultado de la vida de ese día. No solamente en la vida de Goliat, sino en la vida de todos los filisteos del ejército que caminaba detrás de Goliat. O sea que David está enseñando que en su boca hay autoridad para cambiar las circunstancias. Ahora se necesita ver el poder que hay en David, que es la actitud para ir a la guerra, al confrontamiento con el problema, con el arma que Dios te ha dado. Porque hay gente anhelando cambiar las cosas. Si yo supiera de computación, no estaría en la factoría. Si yo fuera mecánico, no estaría barriendo y limpiando casas. Si yo fuera arquitecto, no estaría recogiendo papeles. Y siempre es si yo fuera, si yo fuera, si yo sería, si yo tuviera dinero podría hacer tal cosa. David no tenía, pero sabía que Dios lo tenía. Y cuando le dijo al rey que él era pastor, que él no iba a pelear, sino que Dios iba a pelear por él, porque la batalla era de él. Cuando el paladín vino a desafiarlo, él no le dijo que era contra él que iba a pelear, era contra Dios. Ahora, el que peleó contra él, ¿quién fue? ¿Un ángel del cielo o fue David? Fue David. Pero él sabía que por cuanto él había creído, y ya él veía el resultado por anticipado antes de que sucediera. Así como se llamó que él era pastor,
así como se dio como el príncipe ahora en Israel, casado con la hija del rey, exonerado de impuestos él y su casa. De la misma manera como también vio a los hermanos de Goliat y preparó más piedras por si se levantaban más de ellos, también vio no solo a Goliat muerto, porque él sabía que no tenía espada para cortarle la cabeza, pero cuando le anuncia que él lo tumbaría y le cortaría la cabeza, era porque ya David había visto cómo la piedra le iba a pegar en medio de los dos ojos, y que cuando cayera él iba a correr, le iba a quitar la espada y le iba a cortar la cabeza, pero los hechos no habían pasado. David está mirando lo que Dios va a hacer. Ajá. ¿Eso qué quiere decir, profeta? Eso quiere decir de que si nosotros todos los días podemos ver a Dios haciendo, Dios va a hacer. Porque tú te vas a mover en la dirección de lo que tú viste a Dios hacer. Por eso cuando el Señor le habla a Nicodemo en Juan capítulo 3 y en el versículo 11 le dice que lo que él oye, habla, y lo que él ve que el Padre hace, él hace. O sea, son principios básicos de fe para caminar en cualquier circunstancia. Por eso David podía haberlo derrumbado, cortarlo de la cabeza, pero después le da una ñapita. Una ñapita en mi país es una enzima. Una enzima es un regalito adicional. No solamente te voy a matar a ti, sino que toda la gente que está detrás de ti, la voy a matar. Y sus cuerpos se los voy a entregar a los animales del cielo para que se los coman. O sea, eso es tener autoridad delegada como hijo para poder accionar. Pero profeta, usted dijo que nos iba a hablar del poder. Sí, es que el poder no se va a manifestar si la autoridad no te activa. Y la autoridad va a estar en el entusiasmo, en la motivación interior que tenga el principio de Dios sobre tu vida. Si a ti no te alegra el principio de Dios, si a ti no te apasiona el principio de Dios, si tú no estás pensando en el problema y no estás pensando de lo que Dios va a hacer en medio de esta circunstancia, es para acostarnos pensando en qué será lo que Dios va a hacer mañana. ¿Qué será lo que Dios va a hacer enfrente de que yo no tengo cómo pagar mi casa, pero yo he sembrado en el Señor, yo he creído en Dios? ¿Qué será lo que Dios va a hacer? ¿En dónde Dios me tiene la puerta? Cuando la expectativa está creciendo por ver lo que Dios va a hacer, tú conocerás el poder de la mano de Dios. Caminar bajo ese principio es lo que lleva a derribar los gigantes, a que se corran las montañas. Lo sabía David perfectamente. Por eso la Escritura narra que cuando David fue contra él, ya tú lo sabes, pero te hace un recuento rápido, y se enfrentó rápidamente, él lanzó su piedra. Y a mí me encanta lo que, como lo narra la Biblia de las Américas y la versión internacional amplificada, que habla de que la piedra le hirió en la frente. Herirle no es matarlo. Si hemos hablado de esto muchas veces más, el hueso uno de los más fuertes es este hueso, el de la frente. Si él tenía un casco que le cubría hasta por aquí, la piedra tuvo que pegar exactamente en medio de las dos cejas, porque él tenía algo que le protegía nariz y los pómulos. Quiere decir que Dios tuvo que poner su mano en el lanzamiento de David para que ese hombre pudiera recibir lo que la Biblia dice. Mira cómo dice la Biblia. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Lo que dice la versión de las Américas, y el original también lo dice casi igual. David cumplió con ir a hacer lo que él sabía hacer, porque Dios va a emplear la actitud que tú tengas para que se multiplique en la habilidad que Dios ha puesto en tus manos.
Cuando tú trabajas fuera de la habilidad que Dios te ha dado, tú estás trabajando en desobediencia. Pero profeta, es que no hay más trabajo sino haciendo esto que estoy haciendo. Bueno, ese puede ser un trabajo escalera, pero tú tienes que seguir buscando el trabajo en el cual tú eres hábil. Porque mientras tú hagas el trabajo en donde tú no eres hábil, tú no vas a prosperar. Porque tú vas a prosperar en lo que Dios te hizo hábil, en el don que Dios te dio. Ahí sí vas a prosperar. Entonces dice que cuando David lanzó la piedra hirió al filisteo, pero después dice, y la piedra se hundió. Quiere decir que una vez que nosotros empezamos a hacer las cosas, sabiendo de que Dios nos va a ayudar, Dios hunde con su dedo la piedra. Tú empiezas a hacer las cosas que Dios va a bendecir. Dios va a hacer que todos los caminos vengan para ti. Dios va a hacer que todo se cierre para que tú puedas triunfar. El problema es empezar creyendo que Dios nos va a ayudar. No empieces pensando cómo lo vas a hacer o de dónde va a venir el recurso o las personas que van a Dios a emplear para que tú salgas adelante. Tú empiezas a caminar hacia donde Dios te dice que vayas. Usa el talento, el recurso, la habilidad que Dios puso en tu mano, no te inventes otra, porque en esa Dios te va a hacer prosperar. Él va a meter su mano, va a meter su dedo para que tú salgas adelante. Pero tenemos que cambiar la manera de hablar y de confesar. Tenemos que hablar como David. Tener el control de lo que pensamos, para desechar las personas que no nos son de provecho ni de bendición a nuestra vida, porque las vamos a cargar como sabandijas, chupándonos la vida. Tenemos que tener bien claro lo que permitimos pensar a nuestra mente. Aprender a conocer cómo es Dios en nuestra vida y cómo se mueve, porque si no, no tendremos la autoridad delegada por Jesús. Y entonces el poder sobrenatural de su gloria no se va a manifestar. Pero estamos llamados a caminar en esa autoridad para que se mueva el poder de Dios. A nosotros nos hace falta entender como identidad cosas elementales como estas. La autoridad que Jesús ganó para nosotros y el camino que Él hizo hacia el trono del oportuno socorro, en donde están todas las bendiciones tuyas y mías, está preparada para que nosotros le reclamemos al cielo lo que es de nosotros. Lo que como promesa se colocó en la cruz, pero que en la resurrección ya es herencia. Tú tienes que entender que tenemos la autoridad para reclamar al cielo. Si tú no entiendes eso, jamás podrás entender el versículo de atar y desatar. Tenemos la autoridad para reclamar al cielo por lo que es nuestro. Tenemos la autoridad para intervenir los reinos en los aires, para que se quite aquel espíritu que está tratando de sujetar tu vida, en economía, en salud, en la familia, como sea. Tenemos la autoridad delegada en Jesús para intervenir los aires y ordenarles que se quiten. Pero tenemos también la autoridad para cambiar el curso de las cosas en nuestra vida natural. De la misma manera que David cambió el curso de los acontecimientos, cuando él comenzó a hablarles cómo iban a ser derrotados y transformados, cambió el curso de las cosas. Le habló al imperio que dominaba para que se rompiera ese yugo y reclamó al cielo para que Dios lo hiciera. Pero al tiempo apartó del infierno una cantidad de cosas que estaban siendo cotizadas, pedidas por el diablo. Porque la autoridad delegada de Cristo en él pudo hacer que esas cosas brillaran. Pero se nos acabó el tiempo.
y seguiremos en el próximo clip, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.